Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gente que me está viendo grabado. Bueno, estamos aquí presentes la profesora Gabriela Serra, el profesor, se me dio el apellido, César César, Villarreal. César Villarreal, ahí está. Y bueno, yo soy el profe Mariano Romero. Bueno, hoy vamos a trabajar muy brevemente, no todos, ¿no? Solamente algunos conceptos correspondientes a los módulos número uno y número 2. Les recuerdo que en el parcial se evalúa todo el contenido que está en Canvas, que de hecho si quieren profundizar ustedes tienen a disposición la bibliografía, fundamentalmente Holmgren para esta etapa. Para algo de lo que es el módulo uno va a Cartier, pero con lo que tienen Canvas es suficiente. Pero fundamentalmente, si quieren profundizar en cualquiera de estos temas, tienen la bibliografía básica, ustedes tienen la guía conceptual y ahí tienen para ir haciendo la relación entre los contenidos de cada una de las lecturas, de cada uno de los módulos y lo correspondiente a la bibliografía. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con algunos contenidos del módulo número uno, en los cuales empezamos definiendo qué es el costo. Bueno, hacemos referencia a los recursos, a los factores, a los elementos que se utilizan para lograr un determinado resultado. ¿Sí? Esa definición es de Cartier. Habla de una vinculación coherente, es decir, no en cualquier condición se tiene que establecer esa relación, sino que para que podamos decir efectivamente que algo es el costo de otra cosa, para que algunos recursos, algunos factores sean el costo de un determinado producto o el resultado que sea, no necesariamente un producto, tiene que eso cumplirse en condiciones de normalidad, es decir, tiene que ser normal, entendemos por normal la curva, ¿no? Ustedes han visto estadística, la campana Gauss, lo habitual, digamos, ¿sí? Donde se produce lo, ¿no? Y necesario, es decir, no voy a considerar como costo algo que no sea necesario para lograr otra cosa, es decir, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un proceso productivo, necesito determinada cantidad de tela, por decir algo, para elaborar una prenda, ¿no? Y bueno, no voy a utilizar de más, ¿no? Sino solamente la necesaria para lo que es colocar el molde. Y si bien habrá un pequeño recorte, un pequeño desperdicio, solamente voy a considerar como costo el desperdicio normal, ¿no? Siempre hay una parte que se pierde en los procesos productivos, tengo que identificar lo que se pierde en condiciones normales y lo que no, digamos, no va a ser claramente costo, ¿no? Que puede perderse por otras situaciones y por algo, por ejemplo, que se produjo una pérdida. A ver, hay alguien con el micrófono encendido. Ahí va. Ajá. Bueno, algo que se produjo una pérdida en determinada situación y que yo no debería haber contemplado porque básicamente, digamos, no correspondía, ¿no? Que se produjo un choque, un accidente, se inundó el depósito, se rompió una máquina por una situación anormal o se cortó la luz. Yo eso no se lo puedo trasladar a mi cliente. Simplemente yo tengo que considerar el tiempo normal que hubiese necesitado para elaborar, por ejemplo, esa determinada prenda y eso es lo que considero como costo. Entonces, con esa definición, siguiendo Cartier, decimos que tenemos dos componentes para identificar lo que son los costos, porque por ahí tenemos un concepto de uno pregunta, ¿qué es un costo? Y dicen, bueno, el valor, el precio, no. El costo es básicamente una relación, tal como decimos recién, que tiene dos componentes. Fundamentalmente una relación física, es una relación que nosotros podemos identificar cantidades físicas para lograr algo. Entonces, para hacer una silla, por ejemplo, de Guatambú, necesitaré 8 pies cuadrados de madera de Guatambú, ¿no? Pero bueno, será una cantidad, o para hacer una torta de, no sé, o un kilo de pan, necesito 1,14 kilos de harina, ¿no? Entonces hay relaciones físicas que ya están establecidas y luego nosotros vamos a tener el componente monetario. Y esto es muy importante fundamentalmente en Argentina porque es justamente el que va cambiando, que uno dice, oh, es muy difícil hacer costos por la inflación. Bueno, si nosotros establecemos esas relaciones físicas, luego lo único que tenemos que ir actualizando por la inflación o por el motivo que sea, por cuestiones de mercado, por lo que sea, lo único que tenemos que ir actualizando es el componente monetario. Entonces vamos a ir actualizando eso en la medida que, por ejemplo, nuestros proveedores van actualizando sus precios o, por ejemplo, cambia el valor de la mano de obra o lo que sea. Nosotros tendremos que ir actualizando solamente la parte del componente monetario, ¿no? El componente físico es lo que se supone que va a permanecer igual.
Ahora, cuando nosotros hablamos de costos, hay cualquier cosa, profe, si me quieren agregar algo, interrumpir o lo que sea, digamos, si alguien tiene una pregunta también puede escribir por chat o levanta la mano, como quieran, los profes directamente hablan, así Sí, establecemos sí, como regla. perfecto, Marian. Ahí va. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, nosotros al momento de identificar los costos tenemos varias clasificaciones. Una clasificación es en relación a este concepto que denominamos el objeto de costos. El objeto de costo es lo que mido, o sea, lo que yo quiero saber cuánto me cuesta ese objeto respecto del cual yo quiero saber cuánto me cuesta es el objeto de costo, es decir, lo que voy a medir, lo que quiero saber cuál es el costo. Y en relación a ese concepto objeto de costo, yo puedo identificar los recursos, los factores que voy a utilizar, diferenciándolos entre directos e indirectos. Es decir, yo voy a tener algunos recursos que van a tener una relación directa como por ejemplo, claramente, no sé, cuando decía un producto panificado, y bueno, claramente la harina, digamos, yo puedo identificar claramente cuánto es lo que voy a utilizar y de tal forma que mientras más utilizo, ¿no? Mientras más recursos utilice, se supone que más producto voy a obtener. O al revés, si quiero planificar una determinada cantidad de productos, yo puedo establecer cuánta es la cantidad de factores o recursos voy a necesitar para lograr ese resultado. Mientras que hay otros factores, o más bien hay otros costos, de los cuales yo no puedo establecer eso, ¿no? En forma, en algunos casos ni siquiera puedo establecer, digamos, a través de una ecuación o alguna fórmula. Digamos, por ejemplo, no sé, yo sé que necesito consumir luz en un proceso productivo de una panadería, pero simplemente por la luz de la iluminación, porque la gente que trabaja en la panadería, y bueno, tiene que trabajar viendo lo que pasa, está en un ambiente cerrado, necesita iluminarse, ¿no? Entonces yo sé que parte de la factura de luz, digamos, se utiliza para que la gente tenga iluminación, ¿no? Para condiciones de trabajo. Pero yo no tengo una forma, digamos así, matemática de decir, bueno, en función de la cantidad de luz, de las horas trabajadas, y sí, puedo hacer una aproximación, una estimación, pero quizás, digamos, eso cambie con determinados elementos. Por ejemplo, agregué o cambié la forma de iluminar, puse bombitas, digamos, más económicas, o estoy produciendo en un ambiente muy grande, quizás demasiado grande, digamos, para lo que es entonces tengo un solo toma, se enciende la luz de todo un galpón, y quizás utilizo solo una partecita, pero bueno, necesito iluminar. Bueno, hay cuestiones que no tengo esa relación de proporcionalidad como sí tengo con los costos directos. O la alternativa sería que en algunos casos quizás sí tenga la forma de establecer esa proporcionalidad, pero no me interesa hacerlo porque ese cálculo del costo me aporta muy poco valor, me agrega muy poco valor a la determinación del costo. ¿Por qué? Porque básicamente hay algunos recursos, algunos elementos, que en general les decimos insumos o materiales indirectos, que ocupan muy poquito dentro del total del costo, ¿no? Entonces, dentro del total de lo que implica el costo de un producto, quizás haya algunos elementos que yo podría establecer esa relación de proporcionalidad, pero no me interesa hacerlo porque llevar ese control me implicaría destinar recursos al control, a medir cuánto es lo que utilicé. Por ejemplo, ahí algún ejemplo era al momento de elaborar la factura, lo que se pone de adorno, ¿no? El azúcar impalpable o esas granitas que se ponen, ese tipo de cosas que yo podría decir, bueno, cada factura tiene que tener tres de esos elementos de decoración. Bueno, sí, quizás yo tiro así, más o menos cae, uno le caerá tres, otro cuatro, quizás alguno va con dos. Bueno, en líneas generales, más o menos en promedio van todos con tres, pero digamos, yo no llevo un control exhaustivo ni me interesa hacerlo. Yo sé que simplemente utilizo, por ejemplo, el volumen de producción normal, digamos, todos los días horneo, todos los días la panadería trabaja, entonces por semana consumo una bolsa así grande de esos elementos de decoración y ya está, digamos, no me interesa hacer el costo por cada factura, digamos, yo simplemente lo que voy a hacer con esos elementos, esos costos indirectos, voy a utilizar un elemento que va a ser, o más bien una fórmula de cálculo que va a ser la proporcionalidad o determinación, o también decimos más propiamente prorrateo, ¿no? Prorrateo, o también denominado distribución, ¿no? Voy a distribuir el total del costo, por ejemplo, el total de esa bolsa, lo voy a distribuir entre el total de las facturas que elabore.
Mientras que la fórmula, digamos, ahí lo que voy a hacer es dividir. La fórmula matemática del prorrateo o la distribución es la división. Tomo una bolsa y lo divido por la cantidad de facturas que elaboré en la semana, y entonces obtengo cuánto corresponde a cada factura. Mientras que para los costos directos, la fórmula matemática es la suma o la multiplicación, que sería decir, bueno, para elaborar determinada cantidad, por ejemplo, voy a hacer, no sé, 1000 facturas esta semana. Entonces, ¿cuánto elemento, cuánta harina necesito? O, por ejemplo, lo que decía el pan. Voy a hacer 100 kilos de pan esta semana. Entonces, si para hacer 1 kilo de pan necesito 1,14 kilos de harina, para hacer 100 kilos de pan necesitaré 114 kilos de harina, ¿no? La fórmula es la suma o la multiplicación, como en este caso. Y así con cada elemento. Multiplico cuánto es lo que voy a necesitar y así obtengo el cálculo del costo directo. Ahora, esta definición de directo o indirecto no es que por esencia un elemento siempre es directo o siempre es indirecto, sino que eso varía en función de lo que estoy midiendo. Por ejemplo, con esta definición, yo digo, por ejemplo, bueno, el costo, por ejemplo, yo quiero saber cuánto es el costo de 1 kilo de pan. Y bueno, el costo de 1 kilo de pan, yo voy a tomar, por ejemplo, la harina y voy a decir que es claramente un costo directo. Ahora, como decía recién, si quiero saber, por ejemplo, los elementos de adorno, y bueno, eso granita, eso que utilizo de adorno, y bueno, eso será un costo indirecto del kilo de pan. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto es el total del costo del proceso productivo, ¿no? ¿Cuánto es el total del costo del proceso productivo? Quiero saber cuánto es el total del costo de, por ejemplo, supongamos que tenga varias fábricas, tenga varias panaderías, ¿no? Entonces, cada panadería elabora ahí su proceso productivo. Entonces, cada panadería tiene un horno, elaboran, venden ahí mismo, etcétera. Entonces yo quiero saber cuánto es el costo de una de esas sucursales. ¿Cuánto es el costo de esa sucursal? Y bueno, el costo serán el alquiler, la luz, todo lo que consuma en la sucursal, pero también los elementos que utiliza para producir el pan de esa sucursal. Entonces, las granitas esas de adorno serán un costo indirecto del kilo de pan de esa sucursal, pero será un costo directo del costo de la sucursal, si yo quiero saber cuánto me cuesta mantener esa sucursal abierta. Y bueno, irán todos los elementos que consuman la sucursal, todos los elementos serán un costo directo de esa sucursal. De tal forma que si cierro la sucursal, desaparecen todos los costos de esa sucursal y de esa forma yo claramente identifico que son costos directos. En ese ejemplo, ¿qué sería un costo indirecto? Y un costo indirecto sería, por ejemplo, que yo tenga una administración central de todas las sucursales y que prorratee una partecita de los sueldos de los administrativos a cada una de las sucursales, ¿no? Ahí tendríamos un costo indirecto de cada sucursal. Es decir, que es imprescindible para hacer esta clasificación de costos directos e indirectos, que son los que se vinculan con el objeto del costo. O sea, ¿cómo se vincula? O sea, tenemos varias clasificaciones. Esta es cómo se vincula con el objeto del costo. Tenemos que definir justamente el objeto del costo. ¿M? ¿Y qué es objeto de costo? Como dijo muy bien el profe, ¿a quién le queremos hacer una medición? Queremos saber cuánto nos cuesta. Eso es objeto de costo, pero tengo que definir a qué. ¿M? Una cosa que el profe se metió directamente a hablar con, no sé, no, nosotros no podemos ver todos los temas del módulo 1 y el módulo 2, pero tengan en cuenta que ustedes tienen que revisar todo el material porque hay preguntas de todo, toda esa primer parte que es cómo llevamos a esta contabilidad de costo, cómo llegamos, quise decir. Todo lo que es las características de la administración, todas las estrategias, todo eso no lo pasen de largo. O sea, nosotros acá no es que no lo estemos, pensamos que lo van a poder comprender eh, Sí, sin no lo ayuda. decimos porque es muy teórico, es sentarse a leer Cartier, digamos que habla de todas las relaciones, digamos, O del Canvas, ¿no es todas las cierto? clasificaciones de productos, todas las clasificaciones de acciones, todas las Pero no es que no clasificaciones. haya preguntas de eso, ¿no? O sea, nosotros Hay acá en el todo, tiempo es escaso y estamos haciendo hincapié en lo que nosotros pensamos en que es algunas más cosas. complicado. Sí. En Así, algunas pero no lo cuestiones, pasen de largo. lo que es teórico se tiene que sentar y leer y eso se pregunta tal cual está en Canvas, se pregunta. Entonces, clasificaciones de factores, todas las clasificaciones que tienen ahí se pueden preguntar todo y de hecho se preguntan. Así que, Ujú. digamos, en realidad, digamos, las Si preguntas... alguna cosa no se comprende, nos preguntan por mensajería de Canvas también, Exactamente. ¿sí? O ahora, si hay algo que ustedes Wow. ya
vieron que no se entendió, lo dice. ¿Mm? Bueno, otro tema, Perdón, ustedes Mariano, vieron, por la... sí, sí, no, está muy bien. Otro tema, ustedes vieron que la materia se llama contabilidad de costos. Algo de costos ya nos metimos de entrada, pero algo de contabilidad tenemos que decir. Y nosotros hablamos de que existen en realidad dos grandes tipos de contabilidad. Hay muchos tipos de contabilidad, pero nosotros nos metemos con dos, dentro de los cuales surge una tercera. Esos dos tipos de contabilidad son, así muy rápidamente, toda la contabilidad tradicional que ustedes han visto hasta el momento, digamos, es lo que llamamos la contabilidad financiera o patrimonial, que es una contabilidad para terceros, esa contabilidad que hay que seguir normas, ¿no? Las resoluciones técnicas, las normas internacionales, lo que sea, ¿no? Los principios de contabilidad generalmente aceptados, y que básicamente puede ser auditada, puede ser utilizada para, como medio de prueba en caso de juicio, para calcular los impuestos, para que un banco les dé un préstamo, todas estas cosas que sabemos, bueno, esos estados contables, esos estados financieros, es esa contabilidad financiera o patrimonial. Pero resulta que hay otra contabilidad que ustedes han visto seguramente antes, y si no, yo se les cuento ahora, digamos, también lo cuenta en profundidad Holmgren, que es la contabilidad denominada de gestión o contabilidad administrativa, que tiene otros nombres también, ¿no? Pero contabilidad directiva, etcétera. Esa contabilidad administrativa es una contabilidad interna, es una contabilidad que cada uno hace como quiere, digamos, pero que tiene, para que sea identificada como contabilidad, que cumplir algunos requisitos, ¿no? Sabemos que la contabilidad tiene que ser un sistema, digamos, integral, que no es que yo, por ejemplo, tengo un Excel en mi computadora y eso ya es una contabilidad, no. Tiene que ser, estar a disposición de todos los miembros de la organización, cada uno según su perfil podrá consultar determinados datos de interés, pero tiene que estar todo centralizado y registrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo una lista de precios, un WhatsApp que mandó uno, un papelito que viene el dueño y dice gasté esto y ese papelito se perdió, y bueno, eso, digamos, todo eso para que sea parte de esa contabilidad interna, de esa contabilidad de gestión, digamos, aunque tenga respaldo o no, aunque llegue a formar parte de la contabilidad financiera o no, porque sabemos que hay algunos elementos que no llegan a cumplir con los requisitos, básicamente que tenga un comprobante, por ejemplo, de validez fiscal, aunque no cumpla esos requisitos, debería formar parte de la contabilidad de gestión, de la contabilidad administrativa. Y de esa contabilidad administrativa nosotros nos hacemos pie en lo que llamamos la contabilidad de costos, ¿no? Nos metemos en la contabilidad de costos, absorbiendo toda esa contabilidad interna, toda esa contabilidad de gestión, que es para uso interno, que no necesariamente sigue reglas, sino solamente algunos criterios, costo-beneficio, ¿no? El principal criterio, digamos, sería el sentido Les común, digamos. prometemos que no vamos a hacer ningún asiento acá. No, No no, no, vamos a ver no, ningún asiento en no esta nos contabilidad, metemos porque es con una esa contabilidad contabilidad. para la toma de decisiones de los de adentro, ¿no? Sí, 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 De la gerencia, efectivamente. ¿sí? Y esa No, pues, no contabilidad, asustemos a estos chicos que no son contadores, no, Mariano, no, o no, no, sea, no, se no. nos van a escapar. No, pero algo de contabilidad tienen que tener la idea. Entonces, No, no, sí, eso sí, esa por contabilidad supuesto. interna que nosotros hacemos, digamos, a nosotros lo que nos interesa es que básicamente la contabilidad de costos lo que toma es toda la información interna y después le dará alguna información para terceros, digamos, que serán básicamente qué cosa. Y bueno, cuánto fue el costo de un determinado producto, si es una fábrica, o el costo de una mercadería, si es un comercio, por ejemplo. Y al determinar el costo de eso, digamos, yo estoy calculando por diferencia con lo que vendí, ventas menos lo que me costó, lo que vendí, lo que facturé menos lo que me costó, me dará un resultado que podré saber si gané o no, digamos, básicamente, ¿no? Pero mientras tanto, hasta que lo vendo, por ejemplo, un comercio, yo hice compra y tengo un montón de mercadería guardada y bueno, esa mercadería no es que no tiene ningún valor. Ese valor, digamos, y la forma de evaluar esa mercadería, también me lo da la contabilidad de costos. Me dice, che, esa mercadería que tenés ahí, por ejemplo, podés usar distintos criterios, ¿no? El principal criterio en contexto como el actual, que el inflacionario, es el costo de reposición, es decir, cuánto vale en el mercado. Pero si estuviéramos fuera de esta situación, digamos, hay varios métodos que se utilizan, ¿no? Primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, que son algunos criterios, o hacer un promedio, ¿no? Un promedio ponderado. Ahí lo tienen explicado eso en la bibliografía, también no se profundiza demasiado, pero también es un tema que es importante que lo vean. Bueno, rápidamente pasamos esto. Entonces, cuando hablamos de una contabilidad de costos, nosotros tenemos algunos datos internos, ¿no? Es decir, por ejemplo, sobre todo cuando tengo una fábrica o tengo un proceso productivo interno, ¿no? Un proceso puede ser también una empresa de servicio, ¿no? Yo elaboro algo y presto un servicio para eso, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, reparo aire acondicionado.
Y bueno, me traigo el aire acondicionado, hago un proceso interno ¿no? de arreglo, lo que sea, le pongo repuesto, no sé qué, y ya está, y voy y lo instalo, y una vez que me firman, listo, hubo una transformación, ¿no? Hubo un cambio ahí de lo que pasó. Todo eso, digamos, todos esos cambios internos, yo puedo reflejarlos sin necesidad de usar signo pesos, ¿no? Entonces puedo decir cantidad de horas trabajadas, cantidad de repuestos, cantidad de piezas cambiadas, o en una fábrica, digamos, cantidad de procesos realizados. Bueno, todo eso puede ser sin signo pesos. Ahora, cuando yo entro en contacto con terceros, tengo compras y ventas, tengo cobranzas y pagos, ¿no? Tengo transacciones con terceros. Todo eso va a formar parte de esta contabilidad. No vamos a meternos demasiado en esto, así que vamos a pasar un poco rapidito, pero por lo menos para que sepan, digamos, que parte de la contabilidad de costos, digamos, tiene que incluir datos físicos y datos monetarios, como decía anteriormente, ¿no? Porque todo eso es lo que nos va a poder permitir entender, digamos, los usos posibles de acuerdo a lo que cada persona necesite dentro de la empresa. Entonces, no sé, un vendedor necesitará una información que quizás y seguramente muy distinta será la que necesita un comprador, ¿no? Que necesitará saber cuánto es lo que me queda de tal producto, entonces cuánto se consumió en determinado tiempo, entonces con eso puede determinar cuánto va a comprar, ¿no? Son datos muy distintos a los que necesitará otro usuario. Bueno, cuando nosotros hablamos de la clasificación de costos, decíamos hay varias. Una era en relación al objeto de costos, dividíamos costos directos y costos indirectos. Ahora hay otro concepto que se llama el nivel de actividad, ¿no? Tiene otros nombres, como por ejemplo hay alguna gente que le dice factor o causante o generador de costos, Holmgren le dice generador de costos, y este concepto es, básicamente, ustedes han visto que nosotros podemos definir, digamos, el costo a través de una gráfica que ya la vamos a ver, muy simple, ¿no? Donde yo voy a tener el nivel de actividad. Normalmente el nivel de actividad será, si es una fábrica, la cantidad de producción, de cantidad de productos que se hicieron, o si es una empresa de servicio, cantidad de servicios prestados en un determinado periodo de tiempo, o si es un comercio, cantidad de productos vendidos, ¿no? Cantidad de elementos, de mercadería vendida en un plazo. Y en relación a eso, nosotros podemos identificar los costos, es decir, los recursos que se utilizaron para lograr esa venta, ¿no? Los podemos clasificar ahora en forma distinta. Vamos a distinguir entre costos fijos y costos variables. Los costos fijos serán aquellos costos que, en la medida que yo tenga cambios en mi nivel de actividad, los costos van a permanecer iguales. Es decir, capaz que ni siquiera tengo nada de actividad. Por ejemplo, cerré la fábrica un mes porque nos fuimos todos de vacaciones. Dijimos, muchachos, todo el mundo de vacaciones en enero, nadie trabaja, listo. Bueno, volvemos y lo mismo, tengo costo. ¿Qué pasa? Y bueno, pasa que hay que pagar lo mismo, la factura de luz, el alquiler. Bueno, son elementos que, digamos, son fijos porque no tienen que ver con el hecho de que yo no trabaje nada. En cambio, hay otros costos que sí tienen que ver con la cantidad de producción, o lo que nosotros decimos en términos más genéricos, el nivel de actividad. Es decir, si tuve mayor nivel de actividad, voy a tener más costos. Por ejemplo, una empresa de catering, ¿no? Una empresa de servicios, ¿no? En la medida que tenga, por ejemplo, que organizar un evento para 30 personas y necesitará determinada cantidad de materiales. Si hace el evento para 50, necesitará más materiales, y si es para 100 personas, más materiales todavía. Y casi que hay una proporcionalidad. Esos costos son los que nosotros denominamos costos variables, ¿no? Entonces tenemos costos fijos que no cambian en función del nivel de actividad. Costos variables que son proporcionales, es decir, no solo que cambian, sino que cambian en forma proporcional, ¿no? En forma gradual, proporcional al nivel de actividad, de tal forma que si tengo más actividad, tengo más costo variable, tengo menos actividad, menos costo variable. Y hay otros costos, perdón, que hay autores como Holmgren que dicen, bueno, en realidad tiene una parte fija y una parte variable, entonces se llaman costos mixtos. Después hay otros autores como Cartier que dicen, no, en realidad separamos la parte fija con lo fijo y lo variable con lo variable. Bueno, nosotros para no hacer lío, vamos a hacer la clasificación de Holmgren, porque de hecho así está en el parcial, y vamos a decir que hay tres tipos de costos: fijos, variables, y otros que se llaman mixtos o semifijos o semivariables, depende si tienen más parte variable o más parte fija. Lo importante de esos costos es que tienen una parte fija, una parte variable. Por ejemplo, puede ser no sé, en una empresa comercial, decíamos típicamente el sueldo de un vendedor que tendrá, digamos, para lograr la venta, bueno, habrá que pagar el sueldo del comercial y tendrá una parte que se combino, digamos, ¿no? Porque está establecida por ley, etcétera,
que es una parte fija, que no depende de que vende más, menos, es más, capaz que no vendió nada el vendedor, lo mismo hay que pagarle, ¿no? Y otra parte que sí, será, digamos, variable, claramente. Hay un sonido por ahí. Bueno, muy bien. A ver. No. Es decir, esta clasificación, la clasificación anterior era cómo se vinculaban. Si se vinculaban en forma por rastreo, era un costo directo, Ujú. y si se vinculaba por un prorrateo, era un costo indirecto. Ahí también podemos encontrar algunos que se comportan medio, pero más los que se comportan, perdón, en esta otra clasificación es la clasificación de costos según su comportamiento con entre el objeto del costo. Entonces acá, ¿cómo se comportan? Si varían de la misma proporción que varía el objeto del costo, va a ser variable. Si varía, si no varía, por más que el objeto del costo aumente, entonces es un costo fijo. Por ejemplo, el alquiler. Me van a cobrar el alquiler por más que yo fabrique 1 kilo de pan, volviendo al ejemplo de la panadería, o 10.000 kilos de pan. Y tenemos estos que se comportan más o menos de un poquito mixtos, ¿no? Un poquito fijo y otro poquito variable. Exactamente. O algún sueldo de un operario, lo que sea. Digamos que tiene una parte fija y quizá una parte por productividad se pagará. En fin, bueno, ahí ya vimos los ejemplos. Bueno, las gráficas dicen, Una cosa que, para sí, que no pierdan de vista, chicos, ¿no? O sea, el costo total es costo directo más costos indirectos, ¿sí? Y eso es el costo total. Otra clasificación que va a dar también el costo total es los fijos y los variables, ¿sí? Y mixtos. Pero no es que todos van a sumar el costo total, o sea, son dos clasificaciones distintas, ¿sí? sí, sí, Y no digan que directo es variable, porque no todos los costos directos son variables, no, ni todos los costos indirectos son fijos. no. Son Por dos ejemplo, clasificaciones distintas, ¿sí? sí, esto que decía el ejemplo de la sucursal, los costos de la sucursal serán directos, pero pueden haber costos que sean fijos o variables en función de que yo tenga mayor o menor nivel de actividad, es decir, mayor o nivel de producción en la panadería o mayor nivel de venta en un comercio, digamos, o en una empresa de servicio, ¿no? Mayor cantidad de servicio prestado, etc. Bueno, entonces decíamos los costos fijos, yo tengo mi nivel de actividad por acá abajo, entonces quizás el cero está acá, no tengo nada de actividad y lo mismo tengo que pagar el alquiler, lo que decimos recién. Y hay otros que no, es decir, tengo, por ejemplo, el catering, no hago ninguno, no tendré nada de costo variable, en la medida que sumo cantidad de personas, eso será proporcional, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de materia prima que utilice, de materiales que utilice para cada uno de los menús que voy a preparar. Menús, en realidad, ¿no? Plurales menús. Bueno, y acá está la sumatoria. Entonces, lo que decía el profe recién, el costo total es los fijos más los variables siguiendo esta clasificación. Si usamos la otra clasificación, era directo más indirecto. Siguiendo esta es todo lo fijo, es decir, cómo sería el costo, por ejemplo, esto que decía, nos fuimos de vacaciones y cerramos la empresa en enero. Bueno, nadie trabajó, pero lo mismo hay que pagar, digamos, no hicimos nada, pero lo mismo hay que pagar el alquiler, la luz, lo que sea, aunque sea menos la luz, pero... Y en la medida que empiezo volvemos ¿no? En febrero, tengo una mueblería, entonces empezamos a fabricar nuevamente y si tengo mayor nivel de producción, mayor será la parte variable y por lo tanto aumenta el costo total, ¿no? ¿Ok? ¿Vamos bien? Es el costo... Una cosa importante es que un costo va a ser fijo, pero voy a tener que tener en cuenta un rango. No va a ser fijo siempre. Por ejemplo, si yo tengo una panadería que tiene capacidad para fabricar 10.000 kilos de pan, ¿verdad? Y de golpe necesito producir 20.000 kilos de pan por día, vamos a suponer, no voy a poder hacerlo en esta panadería. Entonces voy a tener que alquilar un lugar más grande u otra panadería. Entonces, un costo va a ser fijo en un rango determinado, entre los 10.000 kilos de pan, por ejemplo, en mi ejemplo. Va a ser, por ejemplo, me van a cobrar 100.000 pesos de alquiler para fabricar 10.000 kilos de pan. Yo ahí puedo fabricar o 1.000 kilos, o 5.000, o 10.000. Ahora, si yo quiero facturar
producir, perdón, 20.000 kilos de pan, mi costo alquiler no va a ser 100.000. Evidentemente voy a tener que buscar un lugar más grande. Entonces, desde el 10.001 kilos de pan a 20.000, mi costo va a ser 200.000 pesos, por ejemplo. Entonces, ahí se va a portar como una escalerita el costo fijo, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta eso. El costo fijo tiene que tener en cuenta el rango, el periodo, el factor que, bueno, que es la cantidad, lo que estamos usando, para decir que va a ser fijo, pero no es in eternum, o sea, en un Sí, o al rango revés. determinado. O al revés, supongamos yo tengo capacidad de producir 10.000 kilos por mes y me empieza a ir mal. Solamente fabrico 1.000. Digo, chao, esto no va porque tengo un montón de capacidad ociosa. Entonces digo, me voy a un lugar más chiquito. Además, ni siquiera me voy a un lugar más chiquito. Le tercerizo, le compro a un tercero la producción y la revendo. Y se acabó la producción, vendo las máquinas, despido el personal de producción. ¡Ay, qué Pase práctico! todo eso de achicarse, yo tenía un costo fijo así y mi costo fijo va a ser mucho más chiquito porque pues, supongamos solamente voy a tener un local de venta, digamos, o un kiosco cerrado, o ¿no? Un lugar donde solamente entrego, hago delivery de pan y quizás ni siquiera tengo que tener ni empleo para la atención del público, etcétera. Es decir, los costos fijos dependen de la estructura de la empresa, ¿no? Por eso en general se habla de estructura de costos, ¿no? La medida que yo no cambie esa estructura, el costo fijo va a permanecer constante. Y los costos para que cambien, digamos, la estructura, mejor dicho, para que cambie, va a depender de inversiones. En un caso como el del que decía la profe, me aumentaré, ¿no?, la inversión, entonces mi estructura de costo fijo sube, la escalerita hace así, sube, y en el otro caso digo yo, baja, digamos, porque me achico, entonces vendo todo y se acabó, ¿no? Bueno, ahí Josefina dice, voy a tener que dejar la clase. Bueno, muy bien, sí, no hay problema. Bueno, seguimos. Entonces, la clasificación entonces era directo, indirecto en relación a objeto costos, fijo, variable en relación al nivel de actividad o factor de costo, o causante de costo ¿no?, o generador de costos. Y hay una clasificación más en relación a la magnitud que pueden ser costos totales, como los que vimos hasta el momento, o costos unitarios. ¿Cómo serían costos unitarios? Bueno, por ejemplo, vamos a tomar como nivel de actividad solamente la producción, simbolizada por la letra Q, y voy a decir el costo unitario, ¿no?, va a ser el resultado de, acá lo voy a clasificar solamente en fijo y variable, en el costo fijo unitario, CF minúscula, y el costo variable unitario, CB corta minúscula, ¿no? Entonces la sumatoria del costo fijo unitario y el costo variable unitario será el costo unitario, ¿no? El costo unitario total entre el costo unitario del producto. Ahora, ¿cuál es el problema con el costo unitario? El problema con el costo unitario es que el costo unitario, tal como dijimos, le suma el fijo más el variable, pero el costo fijo unitario, en la medida que tengo mayor producción, disminuye su valor por unidad. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque es el caso del alquiler. Le decimos, por ejemplo, pago un alquiler de 1.000.000 de pesos. Si yo fabrico 1.000 unidades, el costo por unidad será 1.000.000 dividido 1.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si lo que decía recién, tengo menor actividad, me empieza a ir mal, o por ejemplo me fui de vacaciones, no todo el mes, pero otra vez me fui de vacaciones 3 semanas y trabajé solamente una, despacito, hay poca venta. Entonces, en lugar de fabricar 100.000 unidades, bueno, perdón, en lugar de fabricar 1.000 unidades, fabriqué 100. Entonces, será mi costo fijo unitario 1.000.000 de pesos dividido 100. En lugar de ser 1.000 por unidad, será 10.000. El problema que tengo ahí es que supongamos que yo había calculado mi costo diciendo, no, yo fabrico 1.000 unidades por mes. Entonces, con los costos variables, supongo que fueran 1.000 pesos más, entonces eran 1.000 de fijo, 1.000 de variable, 2.000. Digo, lo vendo a 5.000 y gano 3.000. Espectacular. Pero si yo le cargo 10.000 pesos de costo fijo unitario más los 1.000 de variable, tengo un costo de 11.000 y lo vendo a 5, estoy perdiendo 6, ¿no? Entonces, cuidado con las variaciones en los niveles de actividad. Lo que pasa con la industria en general es esto. Y ese es uno de los problemas de la industria argentina en general, o en general de cualquier negocio que ustedes quieran poner. Cuando nosotros establecemos cuál va a ser el nivel de actividad, digamos, invertimos y decimos, acá puedo fabricar tanto, tengo las máquinas para eso, tengo el personal contratado para eso, tengo los espacios para almacenar todo, bueno, muy bien.
Pero después, si fabrico, supongamos al 10% o al 20%, y mi costo por unidad se fue a las nubes, ¿no? Entonces, mi costo yo pensé que iba a estar por acá, ¿no? Lo que decía 1000, pero si fabrico por acá y mi costo será 10.000. Entonces, cuidado con eso, con el costo fijo unitario. El costo por unidad variable, y esto también siempre dentro de un límite o rango relevante, porque yo normalmente, por eso el costo, recordemos, normal, ¿no? Lo normal, tratamos de normalizar. Lo normal es que yo fabrique entre tanto y tanto, ¿no? Supongamos lo que decía, 1000 unidades por mes. Y bueno, dentro de eso, voy y me siento con mi proveedor y le digo, bueno, haceme esta lista de precios. Si yo de repente le empiezo a comprar el 10% de antes, le empiezo a comprar solamente 100, mi proveedor me va a decir, no te puedo sostener este precio. Entonces, o lo mismo, o como decía el profe, invierto, ahora fabrico el doble y voy a ir yo y le voy a decir a mi proveedor y hacerme precio porque te estoy comprando el doble que antes, no me podés cobrar así, ¿ok? Entonces, el costo variable unitario también, ¿no? Depende del nivel de actividad, ¿no? Es en un determinado rango relevante, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplito. ¿Qué dice este ejemplo? Muy, muy simple. A ver, lo vamos a ver por acá. Lo voy a saltear ese ejemplo. Lo vamos a ver directamente acá. Opa, ¿qué pasó? Perdí todo. Vuelvo a compartir. Se me fue. Acá está. Bueno, ese ejemplo lo vamos a trabajar directamente aquí. Me salté un poquito. Acá está. De paso vemos estado de resultados. Bueno, cuando nosotros tenemos un estado de resultados de una empresa comercial, ¿qué es el estado de resultados? Es el cálculo de cómo le fue a la empresa en términos económicos. Los conceptos económicos son ventas y costos, ¿no? En una empresa comercial, como solamente revende productos que recibe en las mismas condiciones que le recibió, dice que se hace el cálculo del costo de la mercadería vendida. Nosotros en forma general le decimos el costo de ventas, pero bueno, también se puede decir solo en empresa comercial costo de mercadería vendida. Eso le resto los gastos y tengo los resultados. Entonces, en este ejemplo yo digo, voy a vender 1000 unidades a 5.000 pesos cada una, ¿no? Entonces, si son 1000 unidades a 5.000 y voy a facturar entonces 5 millones de pesos. Muy bien. Digo, de costos fijos, entre alquiler e impuestos, de suelo, lo que sea, tengo la mitad, 2,5 millones. No, perdón, tengo 2 millones. Tengo 2 millones de pesos, ahí está. Y después de costo de recompra, ¿no? Que es el precio al que me lo vende el proveedor, yo se lo compro a la mitad de lo que lo vendo, o al revés. Yo lo compro un valor y lo vendo el doble, ¿ok? Entonces yo lo vendo a 5.000, pero yo se lo compro a mi proveedor a 2.500. Entonces, las 1000 unidades que yo facturé a 5.000, a mí me costaron 2.500 cada una. Eso es el concepto de costo variable. Entonces, de costo variable, yo tuve 2.500.000 pesos. El problema acá es que yo tengo de costo fijo, ¿no? No se enreden con el tema de costo, gasto. En esta parte vamos así con ese razonamiento. De fijo tengo 2 millones de pesos, ¿ok? Entonces, si yo facturé 5 millones, de variable tengo 2,5 millones y de fijo tengo 2 millones, me quedó una ganancia, un resultado positivo de 500.000 pesos. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasa si hubiera vendido la mitad? Si en lugar de 1000 unidades hubiera vendido 500 unidades, ¿cómo daba el resultado? A ver. Hola, hola. ¿Ya bien? Ahí va. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, vamos con ayuda. 500 unidades, en lugar de vender 500, en lugar de vender 1000, vendo 500 a 5.000 pesos y esto sería la mitad, 2,5 millones lo que facturé, ¿ok? De costo variable sería, en lugar de 1000, serían 500 unidades a 2.500, es la mitad de esto, entonces será 1.250.000. El problema con esto es que no cambia, esto es todo fijo, ¿no? Esto es fijo, esto no importa si yo vendí 1000 o si vendí 500 unidades. Yo voy a tener que pagar lo mismo los sueldos, el alquiler, ¿verdad?
entonces pago 2 millones de pesos. Entonces el problema es que si yo facturé 2,5 millones, le resto 1.250.000, me queda 1.250.000 y le resto 2 millones, entonces estoy perdiendo 750.000. Es decir, pasé de ganar 500.000 a perder 750.000, ¿no? Entonces, gran lección, digamos, a tener en cuenta siempre, cuidado con los costos fijos, ¿no? Cuidado con los costos fijos porque por ahí uno se ilusiona de que va a vender 1.000 unidades, como en este caso, y después capaz que vende 500 nomás, y fíjense lo mal que le fue, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso. Bien, un repaso rapidito y algo de del módulo número 2 porque se nos acaba el tiempo, habíamos dicho una clase de 1 hora, vamos a intentar que sea bien operativa. A ver si se ve ahí. Ahí va. Bueno, acá están las clasificaciones, entonces dijimos, en función del objeto costos, directo e indirecto, en función del nivel de actividad o el factor o como le quieran decir. Factor, causante, bla, bla, siempre dentro de un límite o rango relevante, fijo o variable, y en función de la magnitud, totales y unitarios. Y nosotros podemos combinar eso. ¿Ok? Bien. Rápidamente, los componentes del costo de producción son 3: materia prima o materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, de tal forma que nosotros, vamos a pasar esto rápido. De tal forma que nosotros podemos identificar cuál es el costo de producción, y bueno, será la sumatoria de los tres: materia prima, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación. ¿Cuál es el costo primo? Los costos primos son los costos directos, es decir, solamente materia prima, mano de obra directa. Cuidado porque la mano de obra indirecta es parte de los costos indirectos y los materiales indirectos también son parte de los costos indirectos. Entonces, cuidado, si dicen materiales, hay que distinguir. Si son directos, es materia prima. Si es indirecto, es costo indirecto. Mano de obra, si es directa, es mano de obra directa, un elemento del costo. Si es indirecta, forma parte de otro elemento del costo, que es también el costo indirecto. Entonces, todos esos elementos, la mano de obra directa, es decir, los sueldos de la gente que trabaja, digamos, en la producción, y las cargas sociales, es decir, todos los elementos que están sobre el sueldo, ¿no? Por ejemplo, las jubilaciones, el aguinaldo, otros elementos ¿no? que implican un sobrecosto por encima de la remuneración. Nosotros todo eso le decimos mano de obra directa. Y hay otros elementos que será todo lo que no es ni materia prima ni mano de obra directa, son los costos indirectos de fabricación. Entonces, los costos de conversión o de transformación son todos los costos necesarios para transformar la materia prima en producto terminado. ¿Ok? Bueno, acá tenemos la empresa comercial que vimos recién y una empresa industrial un poquito más complicada. Simplemente vamos a decir que en una empresa industrial, en una empresa comercial hay mercadería para reventa, en una empresa industrial esa mercadería en realidad no es que yo tengo algo y lo revendo en las mismas condiciones, sino que tengo materiales, tengo materia prima, estoqueada y almacenada. Después, a la medida que empiezo a fabricar, voy a tener productos que ya no están, ya no son ni materia prima, pero quizás hasta que no los termino, no es producto terminado, entonces será producto en proceso. Y cuando lo terminen, ya está listo, es lo que se llama producto terminado. Ahora puede ser que yo tenga un producto terminado, por ejemplo, en exhibición, ahí en un salón, en un depósito, y que todavía no esté vendido, entonces simplemente lo tengo almacenado y será parte de los bienes, ¿no? de cambio, decimos nosotros, ¿no? Parte del producto que tengo para vender. Y cuando lo vendo, ahí recién lo considero costo, ¿no? ¿Costo de qué? Y costo de la venta que realicé. ¿Por qué hacemos eso? Porque yo necesito saber cuánto fue mi ganancia, mi resultado. Entonces, en ese momento calculo cuánto facturé y ahí digo, bueno, lo que facturé me costó tanto hacerlo, ¿no? Entonces, ahí le resto el costo de venta, otros elementos que haya utilizado, por ejemplo, si pagué alguna comisión, un vendedor, lo que sea, y ahí esos eran gastos comerciales, y ahí por diferencia tengo el resultado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos este concepto que se llama el estado de costos en una empresa industrial, que es como la más complicada, en una empresa industrial, y bueno, yo voy a tomar todos los elementos, la materia prima, la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, EPA, y la sumatoria de todo eso serán los costos de producción. ¿Ok?
Después, si quieren, les compartimos un video que tenemos grabado donde profundizamos en esto. Ahí a eso le vamos a sumar los inventarios iniciales y le vamos a restar los inventarios finales de productos en proceso para llegar a los productos terminados. Y luego le vamos a sumar los inventarios iniciales de productos terminados y restarle los finales de productos terminados para llegar al costo de venta. ¿Por qué hacemos esto? Y hacemos esto simplemente porque lo que a mí me interesa es saber cuánto fue el costo de lo que vendí. Es decir, nosotros acá decimos venta menos el costo de esta venta. El costo de esta venta es lo que tengo acá. ¿Ok? Entonces, para calcular el costo de lo que vendí en una fábrica, por ejemplo, en una industria, yo tengo que considerar cuánto me costó la materia prima, ¿no?, que utilicé para fabricar, y bueno, será la materia prima que tenía al inicio, más la materia prima que compré, a eso le resto lo que me quedó de materia prima sin utilizar, y eso será el costo de la materia prima. El costo de la materia prima es lo mismo que decir la materia prima consumida. Consumo quiere decir costo, ¿no? A eso le voy a sumar los sueldos de los operarios, de la gente que trabaja en fábrica, más todo esto que llamamos cargas sociales, ¿no? Los aportes, los aportes no, perdón, las contribuciones, ¿no?, patronales. Y le vamos a sumar los costos indirectos de fabricación, que serán todos los otros elementos que necesité para fabricar eso, que no es ni materia prima ni mano de obra directa. ¿Y qué será eso? Y bueno, y serán, por ejemplo, no sé, lo que decimos, los alquileres, el consumo de la energía, seguros que se han pagado, bueno, todo lo necesario. Por ejemplo, si el depósito tiene vigilancia, si el depósito tiene limpieza, bueno, todo lo normal y necesario para que eso esté en condiciones, y eso me dará el costo de producción, la sumatoria de esos tres elementos. Ahora, yo para llegar al costo de venta aún no tengo el costo de venta. Eso es el costo de lo que me costó Perdón, una fabricar. pregunta. Sí. En el costo indirecto, ¿estaría poner el sueldo administrativo, el sueldo del que limpia? Porque No, en sí. contabilidad no separaban como el costo del operario, o sea, el sueldo del operario por un lado y el sueldo del administrativo por el otro, Bueno, esto digamos, es o del así. que limpia. Igual. ¿Eh? Acá es eso. No, no, El, pero ojo, ojo, ojo. Cuando estamos en una empresa industrial, acá estamos trabajando con los costos de producción. por eso. Entonces, solamente vamos a poner acá los costos de la planta fabril, de la función para producir el producto. Todo lo que Sí. sea administrativo, Claro. pero ya referido después de fabricar el Listo. producto, No, pero eso no va, eso sí. es parte del costo gasto del periodo que marcó el profe. No, no, ¿Sí? bueno, pero Perfecto. ahí hago la distinción, ¿no? Para que quede bien, bien claro. Sí, Sí. sí, Esto, sí. esto está bien identificado en el parcial, digamos, y en todos los exámenes y en todo el material está siempre bien, bien aclarado lo que es costo y lo que es gasto. Eso en primer lugar, para que no haya ningún lugar a dudas. Para que quede bien, bien claro el criterio es, todo lo que es de producción es costo, ¿no? Todo lo que es de producción es costo. Por ejemplo, si dice vigilancia de la planta industrial o limpieza de la planta industrial, eso es Es costo de producción. costo. Si dice vigilancia de la administración o del local de venta, digamos, eso no es costo, eso es un gasto Perfecto. administrativo, comercial. ¿Ok? Listo, clarísimo, buenísimo, gracias. Bueno, por favor. Sí, Otra cosa, este cuadrito les va a servir para resolver el trabajo práctico número 1, ¿sí? Fíjense que acá, en el práctico ese, en el trabajo práctico que tienen que hacerlo si quieren promocionar la materia, fíjense, tiene vencimiento, no lo dejen pasar. Van construyendo todo para llegar al costo de venta. Por ahí le dan un montón de datos en las preguntas y ustedes vean lo que les hace falta para despejar la incógnita que ustedes tienen. Por ahí le preguntan, ¿cuál es el inventario inicial de producto en proceso? Y le dan un montón de información. Y a lo mejor ustedes necesitan costo de producción, inventario final y costo de los productos terminados. Fíjense acá, yo para poder llegar al costo de venta, no puedo vender algo que no termine. Entonces, ya tengo el costo de producción, pero seguramente cuando hice el corte anterior tuve inventario, o sea, productos en proceso que me quedaron sin terminar al final del periodo anterior, que son los del inicio de este. Entonces, todo lo que produje ahora, le meto todo lo que quedó a medio terminar y que con toda esta mano de obra y gasto indirecto lo termino,
Y todo lo que me queda sin terminar, productos en proceso, al final, todo eso me va a dar, o sea, la suma resta, me va a dar los productos terminados. O sea, costo de producción más inventario inicial de productos en proceso, menos lo que me quedó en proceso que no lo terminé, va a ser el costo de los productos terminados. Y luego puedo tener los productos terminados, pero no significa que todo lo que termine lo vendí. Entonces, para saber cuál es el costo de lo vendido, que es eso lo que yo necesito para mi estado de resultado, digo, todos los productos terminados que me quedaron en el depósito sin vender, más todos los que terminé ahora, menos los que me quedaron en el depósito sin vender, va a ser mi costo de venta. ¿Mm? Esto es muy importante que lo vean muy bien para poder resolver el parcial y el trabajo práctico, ¿sí? Sí, lo que estoy viendo es que no vamos a llegar ni a gancho a dar el módulo 2 hoy. Vamos a tener que hacer una segunda clase la semana que viene, porque no, así a las patadas no va a salir. Y no, decir dos palabras solamente no tiene mucho sentido. Entonces hoy vamos a redondear el módulo 1, digamos, que es básicamente esto que estamos viendo. Y vamos a hacer una clase adicional la semana próxima, que es semana corta también lamentablemente, pero vamos a encontrarnos ahí un huequito, vamos a hablar con el profe y vamos a acordar una fecha para desarrollar el módulo 2 también en una clase de 1 hora la próxima semana. Bueno, entonces quedó claro, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estos son los costos de producción, ¿no? Estos son los costos de producción de un mes. Entonces, en un mes, yo tengo al inicio una determinada situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo parto de una determinada cantidad de materia prima y durante el mes voy haciendo compras y al final del mes me queda una determinada cantidad de materia prima sin utilizar en mi depósito. Entonces, ¿cuánto fue el costo? Y el costo fue lo que consumí, lo que utilicé de materia prima. Guarda, ese consumo incluye también el desperdicio normal, porque recordemos que la medida que yo uso, siempre una parte se pierde, ¿no? Entonces, también en ese costo está incluido el desperdicio. Pero matemáticamente, ¿cómo es la fórmula? Y bueno, si yo parto, digamos, considero cuáles son los ingresos, tengo que ver por otro lado cuáles son los destinos o aplicaciones. Y los ingresos de los materiales son, básicamente, cuando lo compré. Si lo compré un mes anterior, supongamos que este es el costo de un mes. Entonces, si lo compré un mes anterior y no lo utilicé, entonces al inicio de este mes está en mi depósito de materia prima. Es parte de mi existencia inicial. ¿Ok? Si no lo compré un mes anterior, seguramente lo compré durante este mes. Y eso será parte de las compras de la materia prima de este mes, ¿no? Entonces, es existencia inicial más compras, los orígenes. O lo compré un mes anterior y no lo usé, o lo compré durante este mes. Y las aplicaciones son básicamente dos. O lo usé o no lo usé, digamos, o lo utilicé o no lo he utilizado y me quedó en mi existencia final de materia prima. Si no lo utilicé, simplemente está ahí en la existencia final de materia prima y por eso cuando calculo el costo lo resto, porque seguramente no lo utilicé, ¿no? Está ahí en mi depósito al fin de mes. Fíjense, yo voy a sumar la existencia inicial, las compras, y le resto lo que no utilice. Entonces, por diferencia, lo que voy a decir es cuánto es lo que consumí o el costo de la materia prima del mes. A eso le voy a sumar los sueldos de vengados, no necesariamente pagados, pero quiere decir los sueldos que calculamos, que se utilizaron, que fueron necesarios para fabricar durante el mes, más las cargas sociales, todo esto que hemos mencionado, es decir, las contribuciones patronales, como pueden ser jubilaciones, la obra social, la ART, el seguro de vida obligatorio, y también se pagan, fíjense, algunas otras situaciones, como pueden ser, por ejemplo, algo que se llaman vacaciones, algo que se llama sueldo anual complementario, que es el aguinaldo, ¿no? O inclusive licencias, que se pagan en algunos casos que la gente tiene por ley, ¿no? Está establecido, o en convenio en algunos casos, está establecido que la gente no trabaje, lo mismo le tienen que pagar, ¿no? Porque se enfermó, se accidentó, se mudó, tuvo familia o falleció un familiar, el motivo que sea, está tipificado, ¿no? Entonces, todo eso es parte del costo de la materia prima de ese mes. Y a eso le sumamos todos los costos que no son ni materia prima ni mano de obra directa, que son necesarios, normales y necesarios para fabricar, que son lo que denominamos costos indirectos del mes únicamente, ¿no? Es decir, serán los insumos, la mano de obra que no corresponde a los operarios, que será la mano de obra indirecta, que serán los supervisores,
será gente que interviene en el proceso productivo, guarda no gastos, es decir, no el sueldo del vendedor, no el sueldo del administrativo que no interviene en el proceso productivo, no, eso no. Solamente la gente específicamente que trabaja parte de la producción. Y a partir de eso, sumamos esos tres y tendré el costo de producción del mes. Y como decía el profe, bueno, pero si yo quiero saber cuánto me costó lo que vendí, quizás lo que yo vendí ya lo había terminado un mes anterior y lo tendré en la existencia inicial de productos terminados. O inclusive, quizás durante el mes yo lo había empezado a fabricar un mes anterior y me quedó ahí y capaz que lo terminé este mes y entonces al inicio del mes lo tenía en la existencia inicial de producto en proceso. Y lo que no alcancé a terminar lo voy a restar porque quedará en mi existencia final de producto en proceso al final del mes. Y lo que no alcancé a vender, perdón, es decir, lo terminé, pero me quedó de clavo ahí, digamos, me quedó sin vender, me quedó en mi salón ahí de venta, muy lindo, pero no lo pude facturar. Entonces voy a restar por eso la existencia final, inventario o existencia es lo mismo, la existencia final de productos terminados. Y así, por diferencia, puedo determinar cuánto fue el costo de ventas del mes. ¿Ok? Que eso es lo que voy a comparar contra lo facturado y ahí por diferencia se sabe cómo me fue finalmente. Bueno, gente, estamos redondeando la hora. Como les dije, vamos a coordinar una reunión con la profe, una nueva clase para la próxima semana donde abordaremos el módulo número 2, porque bueno, nada, ya pasó y se nos fue todo con este módulo 1. Y cualquier consulta, seguimos a disposición por Canvas. Si bien viene un fin de semana súper extra largo, nos escribe y nosotros apenas podamos le estamos respondiendo. Obviamente no el domingo ni esas cosas, pero bueno, durante los días que apenas se pueda, digamos, le estaremos tratando de dar respuesta en cuanto antes. Gente, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Profe, muchas gracias. El profe Gracias, César que chicos, nos gracias por dejó. acompañarnos. Ya le vamos a mandar la grabación también. Efectivamente. Y bueno, y ya le avisamos otro día para terminar el módulo 2. Hasta Muchas luego. Buenas gracias. tardes. Felices Pascuas. Nos Eso, vemos. felices Pascua, nos vemos. Muchas Nos gracias. vemos.